Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguada Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAC, curso Análisis de Circuitos. En el presente video vamos a estar sustentando la explicación de un ejercicio de la fase 5 sobre estructuras de filtros a partir de circuitos RLC. Entonces, para ello tenemos el siguiente planteamiento del problema. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, ¿sí? Para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar sus bocinas, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo con los requerimientos del cliente. Entonces, acá tenemos entonces una imagen o un diagrama de cómo debe de ser nuestro ecualizador. Acá tenemos entonces el circuito amplificador, tenemos un circuito pasabajas, acá vamos a tener nosotros 3 circuitos pasabandas y un circuito pasaaltas. Acá, como se puede ver, las salidas van hacia las bocinas. Entonces acá, según los requerimientos del cliente, nos dice que diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Pasabajas de 200 Hz, un pasabandas 1 de 200 a 2.5 kHz, un pasabandas 2 de 2.5 a 9.5 kHz, un pasabandas 3 de 9.5 kHz a 14 kHz y por último un pasaaltas de 14 kHz. Lo anterior, teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida a parlantes, los cuales, como veíamos acá anteriormente, sí, cada señal a la salida de parlantes, los cuales tienen una impedancia de 10 ohms cada uno. Entonces, para dar solución a este planteamiento, entonces hemos acá un breve resumen. Al analizar el planteamiento de la empresa Soundmaster, para la elaboración del ecualizador de 5 bandas se hace necesario la realización de una propuesta que permita dar solución. Por lo tanto, como punto de partida se hace un cronograma de actividades en el que se describen los pasos y tiempos, como se puede observar en la siguiente tabla 1. Posteriormente se presentan los modelos de los filtros que se implementarán, así como un análisis teórico, práctico y simulado para lograr el objetivo. Entonces acá ya hemos diseñado un cronograma de actividades, ¿sí? En el cual hemos pues detallado cada una de las actividades a realizar y así como las fechas o en este caso los días en que se estará desarrollando la actividad en el mes de noviembre, diciembre. Acá pues realizando cada una de las actividades, la solución teórica de los filtros, los cálculos, las simulaciones y todo para sustentar cada una de los pasos, pues acá tenemos entonces que para hoy tenemos la grabación ya del video, ¿sí? Y la entrega final. O sea, acá continuando con nuestra explicación, ya tenemos la propuesta de filtros a utilizar. Entonces, para el filtro pasa-baja vamos a utilizar el siguiente circuito, en el cual tenemos una, una bobina en serie con una resistencia. De esta forma estaremos formando nuestro circuito pasabajas. En el circuito pasabandas tenemos en el circuito pasabandas, acá va a ser igual para todos, pues entonces tenemos un capacitor, una bobina y una resistencia. Acá pues recordemos que no tenemos valores porque apenas estamos planteando el tipo de circuito con el que vamos a trabajar. De la misma forma pues va a ser para los demás. Acá tenemos el circuito pasa altas, el cual este circuito es el inverso del circuito pasa baja, ¿sí? Pero pues acá lo estamos haciendo con un capacitor en serie con una resistencia. Acá no conocemos los valores del capacitor tampoco, es el planteamiento del modelo de circuito que vamos a implementar para el filtro. O sea, acá ya pasando a la parte teórica, sí, a la solución teórica como tal, entonces tenemos del circuito pasabajas que es de 200 Hz, conocemos el valor de la resistencia, conocemos el valor de la frecuencia de corte, pero no conocemos el valor de la bobina como veíamos en el circuito. Entonces, pero sí tenemos la expresión matemática de la cual la podemos calcular. Entonces, de acá esta expresión calculamos teniendo la resistencia, realizamos las operaciones correspondientes y esto nos da que tenemos una bobina de 7.95 Henrys, o lo que es igual de 7.95 por 10 a la menos 3 Henrys, perdón, o lo que es igual a 7.95 milihenrys. Ahora ya es posible acá obtener nuestro circuito ya con los valores de la bobina y la resistencia, ¿sí? Acá ya este circuito ya posteriormente lo estaremos simulando. Acá para el circuito, la parte teórica del pasabandas 1, entonces este va de una frecuencia de 200 Hz a 2.5 kHz.
haciendo los cálculos para conocer el valor de los elementos, porque acá necesitamos conocer el valor de la bobina y del capacitor, la resistencia ya la tenemos. Entonces acá tenemos la frecuencia lateral 1, que es de 200 Hz, la frecuencia lateral 2 de 2.5 kHz. El ancho de banda va a ser la diferencia de estas frecuencias laterales, en este caso la frecuencia lateral 2 menos la frecuencia lateral 1. El ancho de banda entonces nos va a dar que 2500 Hz menos 200 Hz, eso me da un valor de 2300 Hz. Como tenemos necesitamos hallar ahora la frecuencia de resonancia, ¿sí? Como tenemos ya, entonces esta va a ser igual a la frecuencia lateral 1 más el ancho de banda dividido por 2. Entonces acá hacemos nuestras operaciones matemáticas y nos da que la frecuencia de resonancia es 1350 Hz. El ancho de banda ya lo conocemos, entonces de acá, como necesitamos conocer el valor de la bobina, de acá despejamos a L, ¿sí? Y hacemos la sustitución de los valores. Entonces acá ya tenemos que L va a ser igual a 10 entre la operación de 2pi por 2300, que era nuestro ancho de banda. Acá entonces ya tenemos un valor de la bobina de 691.97 por 10 a la 6 menos 6 henrios, o lo que es igual a 691 microhenrios. Entonces de acá necesitamos ahora hallar el valor del capacitor, ¿sí? El valor del capacitor lo despejamos de la fórmula de la frecuencia de resonancia. Acá haciendo las operaciones matemáticas correspondientes, despejamos y sustituimos los valores. Al sustituir los valores obtenemos que tenemos un capacitor de 20.085 por 10 a la 6 microfaradios, o lo que es igual a 20.085 microfaradios. Ahora acá podemos hallar el factor de calidad, el cual es la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Y esto nos da que tenemos un factor de calidad de 0.58. Entonces acá hemos agregado este pequeño párrafo para aclarar esta parte. Como dice, el factor de calidad, como el factor de calidad nos dio menor a 10, las frecuencias laterales no son simétricas, ¿sí? Por lo tanto, en el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán con respecto al valor teórico, ¿sí? Entonces acá esto lo vamos a ver mejor cuando estemos simulando el circuito, ¿sí? Entonces quiere decir que la frecuencia lateral 1 o la que está por la izquierda no va a ser simétrica con la frecuencia lateral que está en la derecha o la 2. Acá entonces ya tenemos entonces el circuito pasabandas 1 diseñado, ¿sí? Acá entonces el capacitor 1 nos queda de 20.085 microfaradios con una bobina de 691.97 microhenrios y una resistencia de 10 ohm conectados a una fuente AC de 1 voltio. Acá el procedimiento es similar para los 3 filtros pasabandas, entonces acá no vamos a hacer tanto énfasis en los cálculos, pues sí lo vamos a repasar, pero pues el procedimiento es similar. ¿Sí? Entonces la frecuencia lateral 1, 2.5, la lateral 2, 9.5 kHz, haciendo las operaciones del ancho de banda, que tenemos un ancho de banda de 7 kHz. La frecuencia de resonancia, hacemos las sustituciones en la fórmula y nos da que tenemos una frecuencia de resonancia de 6 kHz. Luego necesitamos conocer el valor de la bobina, despejamos de acá de la fórmula del ancho de banda, sustituimos los valores y tenemos que nos da una bobina de 227.36 por 10 a la menos 6 henrios, o lo que es igual a 227.36 microhenrios. Ahora necesitamos conocer el valor del capacitor, mismo procedimiento anterior. Despejamos entonces de la fórmula anterior de frecuencia de resonancia del capacitor, sustituimos los valores, realizamos los cálculos y tenemos que nos da un capacitor de 3.094 por 10 a la menos 6 faradios, o lo que es igual a 3.094 microfaradios. Buscamos el factor de calidad, que es la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda, nos da 6 kHz entre 7 kHz, nos da un valor de 0.85. Entonces pasa igual que el factor de calidad, también nos pasa igual que como es menor a 10, pues también las frecuencias laterales se van a comportar como explicábamos anteriormente. Acá ya obtenemos entonces el circuito, ya tenemos que el capacitor es de 3.094 microfaradios con una bobina de 227.36 milihenrios y una resistencia en serie de 10 ohm. Como podemos observar acá, esto es un circuito RLC. Entonces, como decía, estamos trabajando con circuitos RLC. Entonces,
Acá tenemos ahora la solución teórica al pasabandas 3. Es similar a los cálculos anteriores. Este va de 3.9, de 9.5, perdón, a 14 kilohertz. Acá al realizar los cálculos para conocer entonces los valores del capacitor y de la bobina, tenemos la frecuencia de resonancia 1, 9,5 kHz, la frecuencia de resonancia 2, 14 kHz, y el ancho de banda, la diferencia de ellas dos, entonces nos da que tenemos un ancho de banda de 4,5 kHz. Se halla la frecuencia de resonancia del circuito, la cual es igual a la frecuencia de resonancia 1 más la división del ancho de banda entre 2. Efectuando los cálculos acá como tal, nos da que tenemos una frecuencia de resonancia de 11,75 kHz. Luego conocemos ya el ancho de banda y de esta fórmula del ancho de banda podemos hacer los despejes y hallamos entonces el valor de la bobina haciendo la sustitución de los valores de cada uno de los elementos. Entonces tenemos que tenemos una bobina de 677.10 a la menos 6 henrios, o lo que es igual a 3,53 por 3,53.677 microhenrios. De la fórmula de frecuencia de resonancia, nuevamente despejamos, la variable del capacitor, sustituimos los valores y tenemos que entonces ya, según los cálculos, tenemos un capacitor de 518.749 por 10 a la menos 9 faradios, o lo que es igual a 5,18749 nanofaradios. O si lo queremos pasar a microfaradios, entonces sería 0,518749 microfaradios. Si hallamos el factor de calidad, entonces también pasa igual, nos da un factor de calidad menor a 10, es 2,61, entonces pues vamos a tener el mismo fenómeno que los pasabandas anteriores. Acá ya podemos ver entonces nuestro circuito diseñado que nos queda con un capacitor de 518.749 nanofaradios, una bobina de 353.677 microhenrios y una resistencia de 10 ohm. Acá tenemos un pequeño error de unidad, debemos corregir. Por último, entonces tenemos la solución teórica del pasabaltas de 14 kHz, que este es el inverso del pasabandas, del pasabajas, perdón. Acá se realizan las operaciones, entonces ya tenemos la frecuencia de corte de 14 kHz, la resistencia de 10 ohm de 14 kHz, ¿sí? La frecuencia de corte. Realizando las operaciones acá despejamos de la frecuencia de corte, despejamos el valor, despejamos el capacitor, luego sustituyendo valores en la expresión matemática obtenida, podemos calcular que tenemos un capacitor de 1,136 por 10 a la menos 6 faradios, o lo que es igual a unos 136 microfaradios. Acá ya tenemos entonces nuestro circuito como tal, en el cual tenemos un capacitor en serie con una resistencia, un circuito circuito RC. Entonces acá tenemos que el valor del capacitor, pues ya lo conocía, lo hemos calculado, 1,136 microfaradios y una resistencia de 10 ohm. Acá entonces ya podemos pasar ahora a la parte de simulación de los circuitos de los filtros. Entonces acá tenemos para el circuito pasabajas. Entonces, ¿en qué consiste esta simulación? La hemos hecho por medio de simulador multisim, Simulink, perdón. La simulación de multisim, sí, correcto. Anota acá, entonces, ¿en qué consiste esta? Acá consiste en una vez hecha la simulación, entonces ubicamos nuestro cursor en la parte más alta de la señal, en este caso la frecuencia de corte debe estar la parte más alta, y acá entonces podemos ubicar el valor de 971 milivoltios. Esto lo multiplicamos por 0,707, el cual va a dar un valor de 686. Ese valor buscamos de acercar nuestro cursor, en este caso lo más cercano a 686, ¿sí? Lo más cercano que pudimos llegar fue 689, porque pues sí se dificulta un poquito llegar al valor exacto. Pero ya con eso podemos ver que tenemos una frecuencia de 209 Hz al aproximarnos a ese valor. Entonces acá ya comprobamos que este filtro está bien realizado. Acá esta quiere decir que al multiplicar 971 milivoltios por 0,7 lo estamos multiplicando prácticamente que el voltaje de entrada, esto va a ser, este valor que nos da acá va a ser el 70% del voltaje de entrada. Acá entonces tenemos nuestra tabla
Para hallar el porcentaje de error relativo, tenemos que la frecuencia, entonces, la frecuencia lateral 1, pues es, o la frecuencia de corte en este caso, es 200 el valor teórico, 209 el valor simulado. Realizando las operaciones del error relativo nos da que tenemos un error relativo porcentual de 4.5%. Por ciento. Luego, acá ya podemos pasar entonces a la simulación del circuito pasabandas 1. Una vez acá hacemos entonces la simulación, pasa igual. Nos ubicamos en el punto más alto de la señal, en este caso de la campana como tal que nos está haciendo acá. Y ubicamos, en este caso nos dio un valor de 991. Al multiplicarlo por 0.707 nos da 700 milivoltios. Buscamos de acercarnos por la izquierda y por la derecha a ese valor y de ahí vamos a obtener la frecuencia lateral 1 y la frecuencia lateral 2. Entonces, como podemos ver acá, de acuerdo al factor de calidad, si podemos ver, acá no son simétricas las frecuencias laterales, ¿sí? Como se puede ver acá en la gráfica. Entonces, ya en base a eso, hemos obtenido entonces una frecuencia lateral 1 de 662, una frecuencia lateral 2 de 2.9 kHz, acá 622 Hz, y un ancho de banda de 2321 Hz. Ese ancho de banda lo podemos ver acá, que es la diferencia de estas dos, ¿sí? Lo mismo que hacíamos en la parte teórica. Acá entonces al hallar los errores, el error relativo porcentual, tenemos que 200, aplicando la fórmula 200 menos 622 entre 200% nos da 211%. Lo que decíamos con respecto a los cálculos que hicimos del factor de calidad, no nos iba a dar tan cercano en algunos valores. Acá la frecuencia lateral 2, haciendo las operaciones, nos da un error porcentual relativo de 16%. Sí, está bastante aceptable. Y la frecuencia, el ancho de banda, podemos ver que nos da un error relativo de 0.9%, que está muy, muy cercano. Entonces acá el mismo procedimiento lo hacemos con el pasabandas 2. Las mismas operaciones, sí, al realizar las mismas operaciones tenemos que nos da un valor simulado de la frecuencia lateral 1 de 3 kHz, la frecuencia lateral 2 de 10 kHz y el ancho de banda de 7 kHz. Entonces acá si lo hacemos, buscamos con respecto a los valores teóricos que la frecuencia lateral 1 era 2.5 kHz, la frecuencia lateral 2 9.5 kHz y el ancho de banda 7 kHz. Realizando las operaciones para el cálculo de error porcentual nos da que tenemos en la frecuencia lateral 1, 16%, en la frecuencia lateral 2, 5% y en el ancho de banda no tenemos error. Acá estuvimos mucho más cerca. Esto corrobora que nuestro filtro está operando perfectamente. Igual, entonces, el mismo procedimiento lo hacemos para la simulación del pasabandas 3, el cual pues también de acuerdo a las operaciones realizadas, acá tenemos entonces que tenemos eh, una frecuencia lateral 1 de 9.5 la teórica y 11.2 nos dio la simulada. Realizando las operaciones nos da para un error relativo porcentual de 17%. Para la frecuencia lateral 2 nos da 14, que es la teórica, menos 13.6, que es la simulada entre la teórica nuevamente. Esto por 100 nos da un error relativo de 2.8, estamos cerca. Y acá podemos ver que el ancho de banda sí se nos aleja un poquito, nos queda en 46%, pero está dentro de lo normal, por decirlo, de acuerdo al factor de calidad que nos dio. También el filtro está operando de forma correcta. Y por último, tenemos la simulación del circuito pasa altas, que es el inverso al circuito pasa baja. Acá hacemos el mismo procedimiento que ya venimos explicando. Ubicamos el valor más alto, la frecuencia de corte en este caso, y hacemos las operaciones correspondientes para poder ubicar la frecuencia eh, de corte. Simulada en este caso nos dio 13.5 y la teórica era 14. Haciendo las operaciones del error relativo porcentual nos da que tenemos 3.5 de error. Estamos bien, quiere decir que el ejercicio el filtro está funcionando bien. Acá ya entonces tenemos nuestras conclusiones, ¿sí? Entonces, cuando se está trabajando con un filtro pasabajas, como se pudo observar al hacer una configuración de una resistencia en serie con un capacitor
y este llega a su frecuencia de corte, se tendrá el 70%, 70.7% del voltaje de entrada, como lo explicábamos, ¿sí? Por eso hacíamos la operación de multiplicar ese valor de voltaje que obteníamos en la frecuencia de corte por 0,707 o que lo mismo 70.7%. Entonces, en el filtro desarrollado se manejó una frecuencia, como dijimos, de corte de 200 Hz y al hacer la simulación y realizar las operaciones correspondientes fue posible realizar la comprobación y el funcionamiento del filtro. Esto se hizo para cada uno, ¿sí? Entonces, en los filtros de bandas, en los filtros pasabandas se puede evidenciar entonces lo que explicábamos que el factor de calidad para los tres fue menor a 10. Por lo tanto, en la parte simulada las frecuencias laterales no fueron simétricas, que lo pudimos ver, lo que quiere decir que se desplazaron del valor teórico o real. Sin embargo, se ha podido comprobar entonces que el error relativo porcentual corresponde con el factor de calidad ya y nuestros filtros están funcionando de manera correcta. Por último, entonces ya la implementación del filtro pasa alta. Luego, por último, implementamos el filtro pasa alta, sí. Luego, realizar el diseño y los cálculos y la simulación del circuito, se puede observar que los valores de error porcentual están dentro de la tolerancia permitida. Ahora ya es posible implementar estos circuitos en uno solo que va a conformar la configuración del ecualizador de 5 bandas para dar solución al planteamiento de la empresa Sunmaster. Entonces acá ya le estamos dando una solución desde el punto de vista de ingeniería. Se le han diseñado los 5 filtros para poder enlazarlos en uno solo y poder hacer el ecualizador que la empresa está solicitando. Esta ha sido nuestra explicación. Bueno, acá para acotar, el trabajo era colaborativo, pero pues no hubo la participación necesaria, solo participó otro compañero, pero no fue posible ubicarlo para poder hacer la sustentación del video, por lo tanto se hizo de forma individual. Acá no se deja un anexo donde en el foro se hizo el respectivo llamado o comunicación con el compañero, pero no fue posible. Esta fue la explicación del ejercicio. Muchas gracias por su atención. Espero hayan podido comprender la explicación. Muchas gracias.